Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Espero que estén todos gozando, experimentando el gozo, que es el primero de los dones del Espíritu Santo. Ayer hemos celebrado la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo, el Señor lo ha enviado desde lo alto del cielo. Confío en que todos nosotros hayamos abierto nuestro corazón de par en par para recibir este don que decíamos ayer, ese don gratuito de Dios. Nos quedan unos días todavía para estar juntos y en estos días quería que nos aproximemos a otro misterio. Hemos hablado, estamos juntos desde prácticamente inicios de la Cuaresma, hemos hablado, contemplado, meditado durante todas estas semanas sobre nuestro Señor Jesucristo, hemos meditado sobre la Santísima Trinidad, sobre el misterio de Cristo, el misterio pascual. Hemos hablado los últimos días sobre el Espíritu Santo, antes sobre la Virgen María, y nos queda un aspecto que me parece importante al que le dediquemos estos días, que es el gran misterio de la Iglesia. No vamos a explicar nuevamente lo que significa la palabra misterio, esto ya lo hemos hecho en otro momento, pero sí me parece fundamental que dediquemos un poco a contemplar este gran misterio. ¿Por qué? Porque ciertamente todavía hay, por supuesto a nivel de la sociedad civil, llamémoslo así, o el mundo, hay una comprensión sumamente equivocada de lo que es la Iglesia. Pero también dentro de la misma Iglesia, nuestra Iglesia católica, hay muchas veces en muchas personas una visión muy limitada de la Iglesia, y justamente al ser limitada, entonces es una comprensión que no llega a abarcar la realidad profunda de lo que es este misterio, esta Iglesia que ha sido fundada, como decíamos en estos días, por nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho contar una anécdota que le escribió un sacerdote, un gran teólogo, que luego fue justamente uno de los teólogos del Concilio Vaticano II. Antes de contarles esta anécdota, tendría que anticiparles que el acontecimiento más importante del siglo XX, a decir del Papa San Juan Pablo II, ha sido el Concilio Vaticano II. ¿Qué cosa es un concilio? El concilio es la reunión de todos los obispos del mundo, convocados por el Papa, para ver juntos, reflexionar juntos y discernir juntos sobre algún tema concreto que por lo general, naturalmente, es el mismo Espíritu Santo el que inspira al Papa para, digamos así, afrontar una situación concreta. Por lo general, los concilios son para afrontar situaciones concretas. ¿Quién convoca el Concilio Vaticano II? El Papa Juan XXIII, que todos los mayores lo recordamos, y se le llamaba y se le sigue llamando el Papa Bueno. ¿Y con qué finalidad convoca el Papa San Juan XXIII ahora el Concilio Vaticano II? Lo convoca anticipándose, y en esto es un don de Dios que la Iglesia siempre se anticipa a esos derroteros por los que va la historia. La Iglesia tiene justamente esta visión profética, que consiste en saber discernir los signos de los tiempos y anticiparse a la historia, porque Dios siempre tiene una respuesta para las necesidades del hombre de todos los tiempos. Dios tiene una respuesta, y esa respuesta Dios la envía a través de la Iglesia para anticiparnos, para poder ir al encuentro del hombre de hoy, de cada generación, porque hemos dicho muchas veces que la Iglesia justamente existe no en función de sí misma, sino parte de su misión, naturalmente, en función de aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Entonces, Dios inspira a San Juan Pablo II la convocatoria a este concilio que se realizó. El Papa Juan Pablo II lo convocó en el año 1959, con 3 años de anticipación, porque para hacer un concilio hay mucho trabajo que hacer, hay que preparar muchísimo,
y se realizó desde el año 1962, en que lo inaugura el Papa Juan XXIII, pero terminada la primera sesión, porque el concilio no es una reunión continua, sino que se va dando por sesiones, porque los obispos no pueden estar tantísimo tiempo fuera de su diócesis. Entonces, son sesiones que duran unos meses, luego se clausura, los obispos vuelven a su diócesis, después de un tiempo regresan todos a Roma y así. En el caso nuestro, el Concilio Vaticano II, Juan XXIII lo inaugura en el año 1962 y él termina la primera sesión y después fallece, de modo tal que será continuado el concilio bajo la presidencia de su sucesor, el Papa Pablo VI, hoy día también San Pablo VI. ¿Han visto? Hemos tenido muchos papas santos en el siglo XX. Pues bien, y es Pablo VI el que concluye entonces el Vaticano II en el año 1965. Son 3 años de concilio, de 1962 a 1965, y lo clausura el día 8 de diciembre de ese año. ¿Cuál fue la finalidad para convocar el Concilio Vaticano II? Lo dice el mismo Juan XXIII al inicio del concilio, cuando dirige las palabras introductorias a los obispos, que se llaman los padres conciliares, ¿no? Y Juan XXIII le dice esto: los he convocado para que juntos, con la asistencia del Espíritu Santo, respondamos a una pregunta que es muy actual. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y explicando esta pregunta, el cardenal Wojtyła, que será más adelante Juan Pablo II, hoy día también San Juan Pablo II, decía que en esta pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, estaba también incluida la pregunta, ¿cuál es tu misión? ¿Qué quiere Dios de ti en este final del siglo XX? Estamos en la segunda parte del siglo XX y ante el nuevo milenio, el tercer milenio de la era cristiana que se iba acercando. El Concilio Vaticano II entonces es un concilio fundamentalmente eclesiológico, es decir, los padres conciliares se dedican, repito, bajo la asistencia, con la asistencia y bajo la iluminación del Espíritu Santo, en un régimen de oración y de conversión, se dedican a discernir cuál es la voluntad de Dios para la Iglesia en ese, repito, tercer milenio que ya se acercaba y en el cual ahora nos encontramos. ¿Y por qué era necesaria hacerse esta pregunta? Porque la Iglesia, sin duda, va también, digamos así, corre el riesgo, por decirlo de alguna manera, de quedarse anclada en sí mismo. Es lo que ya más recientemente nuestro querido Papa Francisco tantas veces nos hace notar, ¿no? Es decir, la Iglesia necesita, tenemos este riesgo, porque la Iglesia está compuesta por hombres que somos nosotros, ¿no es cierto? Y entonces algunas veces a los hombres nos cuestan los cambios. En cambio, Dios no es un ser estático, Dios es un ser dinámico que está siempre en movimiento, y en consecuencia la Iglesia también es necesario que esté siempre en este movimiento impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es el Concilio Vaticano II, que este teólogo que les comentaba antes, que se llama Congar, lo explicó, digamos así, de un modo ilustrativo, no hay que tomarlo exactamente al pie de la letra, pero dijo esto: el Concilio Vaticano II ha significado una renovación de la Iglesia de tal magnitud como si fuera un giro copernicano. ¿Qué significa un giro copernicano? Un giro de 180 grados. O sea que si antes íbamos hacia allá, ahora vamos hacia el otro lado. Repito, lo dice de un modo ilustrativo, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero sí es ilustrativo porque ciertamente esos 3 años dedicados a la contemplación del misterio de la Iglesia hicieron posible
que los padres conciliares, ayudados por una serie de teólogos, expertos, digamos así, pero sobre todo en la oración por el Espíritu Santo, vuelvan, ¿no?, sus ojos a los orígenes de la Iglesia, a los orígenes. La Iglesia había caminado 20 siglos prácticamente, ya había caminado 20 siglos, y como el Papa Francisco ha dicho en otro momento también, de un modo igualmente ilustrativo, en ese caminar es bastante normal, digamos así, que se nos pegue el polvo a los pies, que se nos pegue el polvo a los pies. Y en la medida en que más polvo se nos pega, pues más se nos dificulta el seguir caminando, más se nos dificulta el ir, digamos así, con la agilidad que quisiera el Espíritu Santo. Entonces, los padres conciliares lo que hacen es una vuelta, un volcar su mirada, contemplar a la iglesia naciente, esa iglesia que sale prácticamente del mismo Jesucristo. Es Él el que, lo hemos dicho a lo largo de estas semanas varias veces, es Él el que funda la iglesia, y la funda no en un acto determinado, en un momento determinado, sino que la va fundando a lo largo de los 3 años de su vida pública, mediante la predicación, instituyendo los sacramentos, etcétera, 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 y finalmente con su misterio pascual. Como decíamos hace poco, es de ese costado abierto de Jesucristo, así como del costado abierto de Adán sale Eva, del costado abierto de Jesucristo sale la iglesia, ¿no?, figurada en esa sangre y ese agua que salen del costado de Jesús, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. La iglesia, pues, brota del costado de Cristo, pero ciertamente no termina ahí el proceso fundacional de la iglesia, porque la iglesia no es solamente una institución meramente humana. De suyo, el Papa Francisco lo decía también en la homilía del día de ayer de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia propiamente ya, cuando Dios da a luz a la iglesia, es justamente el día de Pentecostés, cuando Dios manda sobre la iglesia el Espíritu Santo. Entonces, lo que hemos celebrado ayer no ha sido solamente el don del Espíritu Santo, sino que hemos celebrado también el día de la iglesia, el día de la comunidad, el nacimiento de la iglesia que nace ya misionera, como escuchábamos ayer en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto Pedro y los apóstoles reciben el Espíritu Santo, salen del cenáculo donde estaban encerrados por miedo a los judíos, salen del cenáculo a predicar el Evangelio, a predicar el querigma, este Jesús a quien ustedes han crucificado. Dios, el Padre, lo ha resucitado, sepa toda la casa de Israel, que Dios ha resucitado a este Jesucristo y lo ha constituido Señor, Kyrios, esto es el querigma, ¿no?, de modo tal que tiene poder sobre todo aquello que aflige al hombre, y nos envía el Espíritu Santo justamente, dice Pedro, y esto es lo que ustedes están viendo y escuchando, porque la gente está bien impactada de ver cómo estos, que eran unos galileos, hablaban en todas las lenguas, es decir, ellos hablaban su lengua, que era de Galileos, pero cada uno lo entendía. Hemos escuchado esto ayer en la primera lectura. Había gente de todo el Mediterráneo, dice Lucas, y de otras partes, y cada uno lo entendía en su propia lengua, y pensaban que estaban bebidos, ¿no? Y Pedro dice, no están bebidos, esto es el cumplimiento de aquello que Dios había ofrecido o prometido ya en el Antiguo Testamento a través de Joel, ¿no? Enviar el Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pues bien, entonces hemos celebrado ayer el nacimiento de la iglesia, y qué mejor que estos días para acercarnos un poco y pedirle al Señor que nos ilumine el misterio de la iglesia, porque ciertamente hay mucha ignorancia al respecto. Total, casi total, prácticamente total ignorancia en el mundo, pero también bastante ignorancia dentro de nuestra misma Santa Iglesia Católica, dentro de muchos fieles. Decía entonces que
Este teólogo al que me estoy refiriendo, que se llama Congar, un dominico, un padre dominico, que fue uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, contaba una anécdota con la que a mí siempre me gusta comenzar cuando hablo de la iglesia, ¿no? Contaba que una anécdota referida al tiempo previo justamente del Concilio Vaticano II, una anécdota que a su vez a él se le había contado un obispo, ¿no? Este obispo cuenta lo siguiente, dice que un sacerdote en Francia, ¿no? Un sacerdote en Francia había preparado un adulto para el bautismo, un señor que no había estado bautizado nunca y que se había sentido atraído por la iglesia y quería ser cristiano. Y entonces dice que durante bastante tiempo lo va preparando con las charlas, las catequesis, etcétera, 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 hasta que finalmente llega un día que le dice: muy bien, hermano, pues ya estás listo, la próxima semana, el próximo sábado te vamos a bautizar, avisa a tus parientes, a tus amigos, invítalo, es un día muy grande para ti, vamos a hacer una bonita fiesta aquí en la parroquia. Y dice que este laico le dice: muy bien, muchas gracias. Dice: pero me queda una duda, ¿no? He aprendido bastante sobre qué es la Trinidad, la Virgen María, en fin, todo lo que hemos visto nosotros también estas semanas, el misterio pascual de Cristo. Pero me queda una duda, dice: a partir de la próxima semana yo ya seré un cristiano laico y quisiera saber cuál es el rol que me corresponde dentro de la iglesia, qué rol me corresponde. Y este sacerdote le dice: muy sencillo, le dice: tu rol es muy sencillo, tú tienes que sentarte a escuchar lo que el sacerdote te dice, la homilía de la misa, ¿se entiende, no? Sentarte a escuchar la homilía para luego ponerla en práctica en tu vida y luego acercarte a recibir, ¿se entiende?, la comunión, aquello que el sacerdote hace en el altar, ¿no? Es decir, y este obispo, cuenta Congar, que cuando le comentó esta anécdota, ¿no?, le dijo: a mi sacerdote le faltó decir una cosa, ¿no? Había dicho que tiene que escuchar el sermón para ponerlo en práctica, o sea, escuchar lo que el sacerdote dice, recibir lo que el sacerdote hace, y le faltó una cosa, y meterse la mano en el bolsillo para poner la colecta, para dar el dinero al sacerdote. ¿Por qué cuenta Congar esta anécdota y por qué me gusta comenzar a mí también con esta anécdota? Porque durante un tiempo en la iglesia, por razones históricas que ahora sería muy largo explicarles, no se trata de eso, por razones históricas, durante mucho tiempo la participación de los laicos en la iglesia ha estado sumamente limitada, tan limitada como a eso. Simplemente ir a la misa, escuchar el sermón, tratar de ponerlo en práctica durante la semana, recibir el cuerpo de Cristo, muchas veces incluso de un modo más que piadoso, pietista, y de ahí, pues efectivamente, colaborar con el sostenimiento de la parroquia, del templo y del sacerdote. Todo eso no está mal, todo eso forma parte de la vida de todos en la iglesia, no solamente de los laicos, ¿no? También nosotros los sacerdotes, es más, somos los primeros llamados a escuchar, y normalmente un buen sacerdote, un buen obispo, sabemos muy bien que la predicación, cuando preparamos la homilía, el primer paso de la predicación no es qué le voy a decir yo a los fieles, sino qué me dice la palabra de Dios a mí, lo primero. Se requiere la conversión del sacerdote, la conversión del obispo, es lo primero, ¿no? Un diálogo íntimo con el Señor, y luego, en base a esa palabra, el sacerdote que conoce a su comunidad parroquial, el obispo que conoce a su comunidad diocesana, entonces dice muy bien cuál es la palabra que Dios desea dar a esta comunidad de fieles a la que yo presido semanalmente la misa, o con la que yo me voy a encontrar esta vez, qué es lo que Dios quiere decir a través de esta palabra. Actualizamos la palabra de Dios al hoy de la comunidad, pero el primer paso, naturalmente, es lo que me dice la palabra de Dios a mí. Entonces, y lo mismo, ¿no? No solamente celebramos la misa para dar de comulgar a ustedes los laicos, sino los primeros, naturalmente, que nos acercamos con piedad
a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo somos nosotros los sacerdotes, y también somos los primeros que nos desprendemos de todos nuestros bienes, si no ahí empiezan todos los problemas. Somos los primeros en poner no solamente nuestros bienes materiales, sino toda nuestra vida para la iglesia y para ustedes, no solamente los bienes materiales, ¿no? Pues bien, entonces les decía, todo esto es cierto, pero es incompleto, esto es incompleto, es decir, uno de los grandes problemas que ha habido, digamos así, repito, razones históricas, hizo que se considerara la misión de los laicos en la iglesia solamente como esto: escuchar un sermón, recibir el cuerpo de Cristo una vez a la semana, algunas veces, algunos más pedosín, un poquito más, y poner un poquito en la limosna, y muchos ni siquiera hacen lo tercero. Pero esto es sumamente limitado, y una de las grandes novedades del Concilio Vaticano II es justamente esto, que se ha recuperado bajo la inspiración del Espíritu Santo, retornando, volviendo los ojos a esa iglesia primitiva, tal como sale de las manos de Jesús, tal como sale de las manos de Dios, y tal como se va conformando, sobre todo en los primeros siglos. Entonces, al volver ahí se descubre algo muy, muy grande. Se va descubriendo cada vez más, se va redescubriendo, perdónme que haga la precisión, con cada vez mayor profundidad este gran misterio que es la iglesia. Entonces, y esto es importante que nos detengamos sobre esto en estos días. ¿Por qué? Porque les decía, por un lado, hay una visión muy, muy confusa de la iglesia, y muchas veces, o sea, por lo general, fíjense ustedes, la iglesia es considerada como una institución. Allí en el mundo, allá afuera, nos consideran una institución como hay otras instituciones humanas. Para la gente que no cree en Dios, la iglesia es solamente una institución. Y esa institución puede ser considerada, según los cánones que tienen ellos, como digamos así, un grupo de poder, o peor todavía, ¿no? O peor, el Papa Francisco ha hablado de esto en la homilía de ayer, que cómo el mundo nos juzga a nosotros, ¿no? Trata de analizarnos y nos juzga según criterios mundanos, los criterios del mundo, de poderes, de izquierdas, de derechas, de progresistas y no sé cuántos, y esos que son, digamos, cánones, que son elementos que tal vez para el mundo estén bien, no me meto eso porque no es mi especialidad, pero el Papa dice claramente, esos cánones no se aplican a la iglesia es otra cosa totalmente distinta. Pero muchas veces, si ustedes leen la prensa, etcétera, etcétera, ellos hacen estas divisiones, tratando de dividirnos, el ala progresista de la iglesia, el ala ultraconservadora de la iglesia, que son, repito, cánones que son cánones políticos, dice el Papa Francisco. Son cánones políticos, son cánones mundanos. La iglesia no es una institución como la concibe el mundo. Escuchen, la iglesia tiene sus aspectos institucionales, sí, hablaremos de eso también en estos días, pero la iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa. Algunas veces otros nos comparan o nos reducen a ser como una ONG, es decir, una agencia. ONG significa organización no gubernamental, ¿no? O sea, una agencia, una organización dedicada a hacer el bien, a hacer obras sociales, ¿no? Ayudar a los pobres, etcétera. Y mientras estemos en ese campo de hacer obras sociales, tener nuestras escuelitas, comedores, ahora estamos dando de alimentar, gracias a Dios, a mucha gente, muchos hermanos nuestros que están pasando necesidad, mientras estemos en ese ámbito, estupendo, les parece que estamos bien, pero si ya salimos de ese ámbito y pasamos al ámbito de la fe, pasamos al ámbito de la moral, pasamos al ámbito también de la vida cívica, incluso de la política, laicos en la política, que quieren hacer política desde sus creencias, así como ellos hacen política, los ateos, los agnósticos hacen política desde sus creencias, o su falta de creencias, digamos así. Entonces, los laicos católicos quieren hacer política y ya no los dejan.
ya no los dejan, ya no los dejan hacerla desde sus propias creencias. Entonces, esta visión del mundo que está totalmente equivocada, que no entiende lo que es la iglesia. Pero también dentro de la iglesia hay un riesgo muy grande, que fíjense ustedes que han pasado más de 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, y todavía en esto en muchos sectores estamos en pañales, no llegamos a entender. Y el Papa Francisco también lo explica con esa sencillez que tiene él, que naturalmente nos facilita mucho la comprensión, y dice esto: algunos quisiéramos, o algunos han hecho de la iglesia una especie de supermercado, vamos a ponerle nombre, como San Camilo o el Altiplano, etcétera, o un centro comercial X. Ya no digo más nombres para no hacer propaganda a determinados. Pero dice esto el Papa: hemos hecho la iglesia como esto, como un centro, como un mercado que me ofrece, así como yo voy al mercado a comprar cosas. Para mi sustento material compro, qué sé yo, el pescado, la carne, la papa, lo que se pueda, ¿no? Cada uno según sus posibilidades, el aceite. Para mi sustento material hemos hecho de la iglesia, dice el Papa, no todos, sino hay gente que pretende que la iglesia, que cree que la iglesia es así, es como un mercado al que yo voy a adquirir lo que necesito para mi sostenimiento espiritual. Entonces, o la comunión, o la confesión, o la palabra, pero en función mía, de mi sostenimiento espiritual. Y en esto hay que prestar mucha atención, porque humildemente, y sería interesante que cada uno de nosotros se preguntara cómo es que vive, cómo es que vive la relación con la iglesia. Porque también dentro de nosotros, de los católicos, tenemos muchas veces, me encuentro yo con esta impresión, ¿no?, que hay católicos que se refieren a la iglesia como si fuera una cosa distinta a ellos, como si fuera algo distinto a ellos. Y aquellas cosas, digamos así, que quisieran que se hiciera de otra manera, entonces es la iglesia, y se olvidan de algo que es fundamental, entonces, fíjense, y esto puede tener una influencia sumamente grave, y de suyo atentos, tener una raíz sumamente grave, porque claro, una raíz puede ser simplemente la ignorancia, nadie me ha enseñado, pero otra raíz más grave puede ser el demonio. Porque, se los he dicho varias veces, esto nunca se olviden, diablo significa el que divide. Nunca se olviden de esto. Diablo significa, viene un término griego que significa el que se mete, se los he dicho otras veces, el que se atraviesa para dividir, dividiendo. Esto atentos, porque esa es la labor del diablo. 24 horas del día está constantemente buscando cómo dividirnos, cómo dividir a la familia, cómo dividir al matrimonio, cómo dividir padres de hijos, cómo dividirnos de los vecinos, cómo dividirnos de los otros hermanos de nuestra comunidad parroquial o de nuestro movimiento, cómo dividirnos también de la iglesia, porque al final lo que el demonio quiere es dividirnos de Dios, separarnos de Dios, que es lo que logra hacer con Adán y Eva, y hasta ahora, hermanos, sufrimos las consecuencias en la concupiscencia de nuestra propia carne. Entonces les decía muchas veces, y esto es interesante que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra relación, nuestra autocomprensión? ¿Cómo yo me comprendo a mí mismo en cuanto cristiano? ¿Soy consciente que la iglesia no es una institución distinta a mí, a la cual yo puedo ir, o en algunos casos debo ir, simplemente para recibir aquello que necesito para mi sustento espiritual? Soy consciente de que algunas veces tal vez tengo esta relación, porque de suyo sería, si alguien tiene esta comprensión, es una comprensión sumamente equivocada, sumamente equivocada. ¿Por qué? Porque la iglesia no existe sin nosotros los cristianos, sin nosotros sus miembros. Es decir, la iglesia somos nosotros. Esto es fundamental. La iglesia no es el obispo o los obispos con el papa,
los sacerdotes, las religiosas, repito, como una institución, etcétera, etcétera. No, la iglesia somos todos, porque todos hemos entrado a formar parte de la iglesia. ¿Cómo se entra a formar parte de la iglesia? A formar parte de la iglesia se entra a través del bautismo. Y una vez el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. Y a partir de ese momento, nosotros, digamos así, el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ya rompe, digamos así, nuestro yo. Esto es fundamental. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Un cristiano ha sido, digamos así, sí, ya no vive en el yo, vive en el nosotros. Por eso fíjense ustedes cuando los apóstoles le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a rezar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Jesús les dice: cuando quieran rezar, levanten sus ojos al cielo y digan: Padre nuestro. No Padre mío, Padre nuestro, Padre nuestro. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto lo explica muy bien también el Concilio Vaticano II, recogiendo toda la tradición de la Iglesia, que Dios ha querido salvar al hombre formando parte de un pueblo. Hablaremos de esto, si Dios quiere, un poquito más adelante. Es decir, la salvación nos viene a través de la Iglesia, y esa salvación nos viene a nosotros los cristianos con nuestra incorporación a la Iglesia. La Iglesia entonces no es una institución distinta a mí, no es una institución distinta a mí, no porque yo sea obispo, no, sino, aunque sea laico, diría lo mismo, no es una institución distinta a mí, no, es que yo soy Iglesia. Es que yo soy la Iglesia, yo formo parte de la Iglesia, y lo que se dice en la Iglesia se dice de mí, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es? Primer punto, esto que yo espero que les quede a todos claro, y les ruego a todos con la humildad y con el cariño que les tengo, que mediten sobre esto, ¿Eres tú consciente que tú formas parte de la Iglesia? De esta Iglesia que ha nacido del costado abierto de Cristo, que ha brotado del costado abierto de Cristo, es decir, del amor de Dios. Esta Iglesia que ha nacido ayer en Pentecostés, esta Iglesia sobre la cual Dios envía el Espíritu Santo con sus 7 dones. ¿Eres consciente de esto? Porque en la medida en que yo sea consciente de esto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La primera consecuencia, naturalmente, es que me beneficio muchísimo más de esa participación. Y la segunda consecuencia también, entonces, es que todos los logros de la Iglesia son logros míos. Y que todos los problemas de la Iglesia también son problemas míos. Repito, no porque sea obispo, sino también porque soy miembro de la Iglesia, ¿no? Entonces no me puedo poner frente a la Iglesia como hay algunos que pretenden ponernos, atentos con esto, que son esa mentalidad mundana, como que la Iglesia fuera la institución y nosotros estuviéramos frente a la Iglesia, o ustedes, si quieren llamarlo así, los laicos, como atentos esa relación de patrono-trabajador. ¿Me entienden? Aquí el poder lo tienen los curas, lo tienen los obispos, y nosotros los laicos somos los oprimidos, digamos así, ¿no? Entonces tenemos que presentar nuestras reivindicaciones tipo sindicato, enfrentándonos a la Iglesia como si la Iglesia fuera distinta a nosotros. Atentos, muy atentos con esto. Porque es una manera de dividir, es la típica, perdónenme así, la típica lucha de clases del marxismo ateo, que no la quieren meter dentro de la Iglesia. Y lamentablemente, muchas veces, si no somos conscientes, se nos mete eso en la cabecita, ¿no? Y entonces ya el párroco es un señor distinto a mí, no es mi pastor. Yo no formo parte de un redil en el buen sentido de la palabra, ni siquiera formo parte de una comunidad, no, yo soy un usuario de una institución. Cuando yo voy al mercado, no establezco relaciones comunitarias, ¿no? Hay una señora que está a mi costado, que está buscando aquello que necesita para cubrir su propio interés. No sé quién es la señora, ¿entienden? Es igual, paso de largo. No tengo unas relaciones comunitarias en el mercado. Ella va por sus necesidades y yo voy por las mías. Esto
muchas veces pasa dentro de la iglesia. Fíjense ustedes, muchas veces pasa esto dentro de la iglesia. Y esto es negar el ser verdadero e íntimo de la iglesia. Muy bien, entonces, si Dios quiere esto ya lo tenemos claro. Si alguno desea puede volver a escucharlo con más calma, como decíamos, porque los videos quedan colgados en nuestro Facebook. Muy bien. Y entonces, bueno, Monseñor, entonces, si la iglesia no es una mera institución a la cual yo puedo ir para alimentarme a coger los elementos que yo considero que necesito para vivir más o menos espiritualmente bien. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? Bueno, fíjense, el Concilio Vaticano II, que a conclusión del concilio, entonces los padres conciliares elaboran una serie de documentos a través de los cuales nos quieren transmitir todo aquello, repito, que bajo la inspiración del Espíritu Santo ellos han ido reflexionando y concluyendo. Pero todos esos documentos, fíjense ustedes, todos van a las manos del Papa, y es el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, que tiene una asistencia muy especial del Espíritu Santo, que ve palabra por palabra cada documento, y es él al final el que emite los documentos. Es él al final el que los emite. Y en consecuencia pasan a formar parte de lo que se llama el magisterio pontificio. Aquí hago otro paréntesis para que nos podamos entender. Algo de esto ya les he dicho en otra oportunidad. Mire, Dios, ¿no es cierto?, se ha ido revelando paulatinamente al hombre, paulatinamente, poquito a poquito a lo largo de los siglos, esto ya lo hemos dicho, y a través del pueblo de Israel ha ido preparando al pueblo de Israel y a la humanidad para que llegada la plenitud de los tiempos, enviar a su único Hijo, en el cual, atentos, Dios se nos ha revelado plenamente. Atentos con esto, plenamente. Después de Jesucristo, Dios no tiene más que decirle, más novedad que decirle al hombre, porque todo ya se lo ha dicho. Pero este todo, naturalmente, ¿cuál es el contenido de la revelación? ¿Cuál es el contenido de aquello que Dios nos ha revelado en Cristo? El contenido es el mismo Dios. O sea, Dios, Él se nos ha revelado en Cristo. No nos ha revelado doctrinas, no nos ha revelado leyes, se nos ha revelado Él se nos ha revelado. Entonces, pero claro, Dios, decíamos, Dios es infinito, Dios es santísimo. Dios dista del hombre como el cielo de la tierra, y más todavía, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa plena revelación, Dios en Cristo le ha entregado a la iglesia de todos los tiempos, pero a través de la iglesia naciente, el colegio de los apóstoles. El colegio de apóstoles. Esto es lo que se llama, digamos, para usar un término técnico, el depósito de la fe. El depósito de la fe. Se lo ha entregado a la iglesia a través de los apóstoles. Y Dios, que es el que ha creado la iglesia, no lo hemos creado ni tú ni yo, Dios ha encomendado a los apóstoles y a sus sucesores, que somos los obispos, atentos, primero que nada, custodiar el depósito, o sea, el contenido de la fe, custodiarlo santamente. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una invención de hombres, hermanos. La doctrina, Jesucristo dice una cosa muy importante, que ustedes se acordarán porque lo hemos visto en las últimas semanas. Jesucristo dice, mi doctrina, lo que yo les digo, lo que yo les enseño, no es mía. Y luego dice esto, los llamo amigos porque todo lo que yo he visto donde mi Padre, todo lo que he contemplado, todo lo que he conocido por participación, acuérdense el verbo conocer, se los he transmitido a ustedes. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene una doctrina propia. Atentos. La iglesia no tiene el derecho, no está facultada para inventarse las cosas, absolutamente no. Y somos nosotros los obispos los que tenemos este gravísimo deber, del cual tendremos que dar cuenta a Dios el día que nos muramos, justamente de custodiar santamente el contenido de la fe, este depósito de la fe, y transmitirlo fielmente,
custodiar santamente y transmitirlo fielmente a la siguiente generación, o sea, la generación a la cual estamos nosotros llamados a servir. Entonces, esto es fundamental. Nosotros no podemos inventarnos las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La iglesia, miren ustedes, empieza ya, digamos, a existir, digamos, entre comillas, plena existencia en Pentecostés. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? La iglesia no se ha sentado a escribir al día siguiente las cosas, no, la iglesia ha vivido. Esto es lo grande de la iglesia, fíjense. Los evangelios, ¿no? El documento del Nuevo Testamento, el más antiguo que ha llegado hasta nuestros días, hasta ahora, parece ser la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Fíjense ustedes, es el documento más antiguo. Más o menos por ahí está el Evangelio de Marcos. Estamos hablando ya hacia la segunda mitad del siglo I. Jesús había muerto 20 años antes. 20 años antes. ¿Qué ha hecho la iglesia durante 20 años? La iglesia durante 20 años se ha dedicado a vivir, a vivir. O sea, los apóstoles han tenido este encuentro con Jesucristo en su vida terrena, luego lo han visto muerto, lo han visto sepultado, etc. Luego lo han visto resucitado, luego han recibido el Espíritu Santo dedicado a vivir, es lo que dice los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, vivían, se reunían y celebraban juntos. Primero dice, lo primero estaban todo el día en el templo alabando a Dios, así comienza, ¿no? Luego de ahí, por las persecuciones y las cosas, luego de ahí ya se van poquito a poquito separando del templo, porque primero por las persecuciones y segundo porque se dan cuenta que Jesucristo ha venido a llevar toda la plenitud y que en consecuencia el templo de Jerusalén va, digamos así, quedando obsoleto para lo que significa la plenitud de la revelación que ha traído Jesucristo. Entonces, pero perseveraban, dice, juntos, con un solo corazón. Dice, los Hechos de los Apóstoles se reunían para la oración, se reunían para la fracción del pan, la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho los apóstoles? Vivir, disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Fíjense, ¿disfrutar de qué? Disfrutar fundamentalmente de dos cosas. Y esas dos cosas los llevaban a una tercera. ¿De qué disfrutaban los apóstoles? Lo primero, de esa experiencia profunda del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, porque es a través del Espíritu Santo que entra de la Santísima Trinidad viviendo en ellos. Era una experiencia que nunca habían tenido. Atentos, hermanos, esto es fundamental. Los apóstoles nunca habían tenido vida divina, ni se les hubiera ocurrido que existía. Esto es muy difícil entenderlo para una persona que desde pequeñito ha vivido dentro de la iglesia y desde pequeñito ha tenido vida divina. Es difícil, y es difícil para entender a uno que ha vivido pequeñito en la iglesia, nunca ha tenido vida divina porque tampoco se entera de qué se trata y piensa que el catolicismo es cumplir leyes. Pero para una persona que ha vivido 20, 25, 30, 35 años como eran los apóstoles, solamente con naturaleza humana, y de pronto entra en ellos la naturaleza divina, y ellos experimentan un cambio en lo profundo del ser. Hay algo dentro que se transforma totalmente. Eso es lo que los hace salir del cenáculo. Por eso el evangelista lo explica muy bien. Los apóstoles estaban en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tenían miedo a la muerte, estaban asustados. ¿Y por qué de pronto salen sabiendo que los iban a matar? Que efectivamente al final los matan a todos los apóstoles. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Qué los ha pasado del miedo a la muerte a esa libertad de salir sabiendo que los iban a matar? No es que el Espíritu Santo le dijo, vaya, no los van a matar, no. Ellos sabían que los iban a matar. ¿Por qué salen? ¿Qué es lo que ha pasado? Justamente en medio de estas dos situaciones ha descendido el Espíritu Santo. Y ha descendido el Espíritu Santo, atentos, que dentro de ellos ha destruido el pecado y ha destruido la muerte. Esto es Pentecostés. Esta gente, iba a decir esta pobre gente, que se había pasado 25, 30 años viviendo solamente con naturaleza humana, de pronto experimentan la vida divina. Dios
dentro, ya no Jesucristo fuera, sino dentro de ellos. Esto es una revolución, efectivamente, es una revolución. Esto es lo único que puede explicar la valentía de un Pedro, que era un cobarde, como lo hemos visto en el Evangelio, en la vida de Jesús. Pedro era un cobarde y se vuelve un hombre valiente, un hombre intrépido. Esto es lo único que puede explicar que un Saulo, perseguidor de los cristianos, sea transformado hasta dar su vida por Cristo y a considerar que para él la vida es Cristo y la muerte una ganancia, para considerar basura todo aquello en lo que él había creído antes, que era un gran fariseo, cumplidor de leyes. O sea, hay un cambio en lo profundo, es como una revolución interna, es como una revolución interna. Y esto es lo que experimentan los apóstoles, esto es lo que experimenta la iglesia naciente. Empiezan a experimentar ¿qué cosa? Lo profundo del ser de Dios dentro de ellos. Imagínense este amor, este Dios que es amor, hermanos. Esto no es un sentimiento, es algo mucho más profundo. Cualquiera de ustedes que ha tenido esa experiencia me entiende, ¿no es cierto? El que no ha tenido esa experiencia es un poquito más difícil, puede hacer el acto de fe y la tendrá, ¿no? Entonces, esto es la experiencia de esa persona, es algo totalmente nuevo. Por eso dirá bien San Pablo, ha pasado lo viejo, todo es nuevo. Todo es nuevo. Y por eso también explicará, lo dice muy bien Jesucristo en el Evangelio, usando una figura, este mundo que habita en las tinieblas. Y dice San Pedro, el Señor que nos ha trasladado de las tinieblas de este mundo a el reino, a la luz admirable de su reino. Esto es la experiencia que tienen los apóstoles, es la experiencia que Dios concede a los cristianos. Entonces, fíjense, lo que han hecho ha sido eso, o sea, su vida ha sido transformada, experimentan el amor de Dios enorme, dentro de ellos los pecados perdonados, la muerte totalmente vencida, y se dedican a vivir y a disfrutar de esto en el amor a los hermanos. Esto es, fíjense ustedes, esta doble dimensión de la vida de la iglesia. Primero, dice esto, estaban todo el día en el templo alabando a Dios, luego, repito, van dejando el templo, pero se reunían para la oración, y la oración, queridos hermanos, fundamentalmente una oración de alabanza, y la celebración de la Eucaristía, que es la acción de gracias más grande que pueda hacer el hombre. Entonces, fíjense, ¿a qué se dedican los apóstoles? Esto es el primer aspecto de la vida de la iglesia. La iglesia existe para dar culto a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, luego dice, hacían esto y lo ponían todo en común, vivían el amor entre los hermanos. Yo les he contado por qué la iglesia perseguida, que nace en base a estos 12 apóstoles, que eran los pobres bastante desastrosos por lo que hemos visto en los evangelios, lo vemos en los evangelios, y estos 120 que no serían ninguno mejor que ellos, ¿cómo este pequeño grupo puede llegar de este pequeño grupo, perdónenme la palabra, de desastrosos, puede surgir una realidad que hoy día, hermanos, tiene miles de millones de personas? Mire, una realidad que no la ha podido destruir nadie con todos los intentos que se ha hecho de destruir la iglesia. En estos 21 siglos se han hecho muchos intentos de destruir la iglesia, bajo el régimen comunista, bajo el régimen nazi, bajo el materialismo consumista, bajo estas nuevas ideologías. Están constantemente intentando destruirnos y no pueden, no han podido y nunca podrán, queridos hermanos. Entonces, fíjense ustedes, los apóstoles lo que hacen es disfrutar del amor de Dios y disfrutar del amor entre ellos. Y era esto lo que hacía atractiva a la iglesia. Mírenlos cómo se aman. Yo quiero experimentar ese amor, yo quiero vivir ese amor. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados. Para experimentar el amor de Dios y para amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Para eso hemos sido creados. Decíamos ayer, citando al Papa Francisco, el Espíritu Santo es amor donado, amor que se dona para a su misma vez ser donado a otros, ¿no? Esto es la misión de la iglesia, Entonces, decíamos, esto es lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles viven y van transmitiendo oralmente su experiencia de Jesucristo. Dice San Juan, dice así, dice en su primera carta, es muy bonito, dice esto San Juan, dice, lo que hemos visto,
lo que hemos escuchado y lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les transmitimos. Juan es uno de los apóstoles, ¿no? Esto es lo que han hecho los apóstoles, transmitir, pero transmitir, sobre todo, inicialmente, transmitirlo de modo verbal, Ellos iban por todas partes, contando, transmitiendo lo que habían visto en Jesucristo, que es la presencia de Dios, lo que habían oído de Jesucristo, la verdad sobre el reino, lo que habían tocado con sus manos a este Dios que se ha hecho hombre, que no era un fantasma, ni antes de morir, ni después de resucitado. Y esto lo han ido contando verbalmente, no han escrito nada todavía. Recién después de décadas, atentos, después de décadas comienzan a escribir. Es decir, que la fe de la Iglesia se ha transmitido primero por vía oral, atentos, por vía oral. Después de transmitirse por vía oral, esto es lo que se llama la tradición, con T mayúscula, la tradición de la Iglesia, es eso que la Iglesia nos va transmitiendo de generación en generación, Buena parte de esa tradición luego se escribe y está en la Biblia, Eso se llama las Sagradas Escrituras, fíjense ustedes, O sea, buena parte de la tradición está puesta por escrito en las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras no agotan, sí contienen, pero no agotan toda la tradición de la Iglesia. Atentos con esto. La Iglesia ha seguido a lo largo de los siglos transmitiendo por vía oral a partir de las Sagradas Escrituras, pero también a partir de esa experiencia apostólica. ¿Y quién es el que transmite esto? Les decía antes, esto justamente es la labor de nosotros los obispos. Nosotros los obispos recibimos de nuestros predecesores, recibimos este depósito de la fe que contiene lo escrito y lo hablado, o sea, la tradición escrita y la tradición oral, y nos corresponde a nosotros, a través de lo que se llama el magisterio, atentos, actualizar, no cambiar, no, modificar, no, sino profundizar en el contenido de esto y actualizarlo a cada generación, transmitirlo a cada generación de un modo actualizado, sin cambiar los contenidos. Los contenidos no los podemos cambiar, no estamos autorizados. Por eso, por ejemplo, con esa mentalidad del mundo, que presiona, y que algunas veces se mete, ¿cierto? No, muchas veces se mete, algunas veces se mete dentro de sectores de la Iglesia, y entonces ya hace casi 30 años surgió más o menos, otra vez un poco más fuerza, en la década del 90, esto de la ordenación de mujeres, ¿no? Porque se ve a la Iglesia como una institución que el poder lo tenemos los hombres, lo tienen los hombres que son los obispos y los curas, y entonces ahora estamos en la liberación femenina y la igualdad de género, no sé qué tantas cosas, que para el mundo, yo no me meto, no estoy analizando si esto vale para el mundo o no, eso no es mi tema, pero que no tiene nada que ver con la Iglesia, porque en la Iglesia el ser obispo no es, atentos, no es un signo de estatus. Si algún obispo lo vive así, pobrecito, tendrá que rendir cuentas a Dios el día que se muera, se lo digo así de claro, Pero los obispos, por lo general, sabemos que no, o sea, el obispo es un servidor, ¿me entiendes? Entonces, pero a lo que iba, es a esto. Entonces, cuando ya empiezan todas estas cosas, ya el Papa San Juan Pablo II dijo una cosa, dijo, la Iglesia no está facultada para cambiar el sacramento del orden. O sea, nosotros no tenemos poder, nosotros hemos recibido el sacramento del orden de nuestro Señor Jesucristo. De Él lo hemos recibido. Es Él el que ordenó a los primeros apóstoles, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos cambiar esto. Nos guste o no nos guste, eso no se discute. No podemos cambiar esto. Esto es fundamental. Nosotros lo que tenemos que hacer es custodiar y transmitir fielmente. Y en ese custodiar y transmitir
Para poder transmitirlo, entonces el Espíritu Santo asiste a la iglesia, no solamente a los obispos, no solamente a los sacerdotes, también asiste a los laicos. Hay muchos teólogos que son laicos, que no son sacerdotes, y teólogos, y gente sencilla, que ni siquiera son teólogos en el sentido académico, no tienen ningún título, pero también el Espíritu Santo les habla, también el Espíritu Santo les habla. ¿No es cierto? Y nos va ayudando a todos a ir profundizando en esto que se llama los contenidos de nuestra fe. Y entonces, ¿por qué les digo todo esto? Fíjense, porque es un paréntesis bastante largo que he hecho. ¿Para qué? Para que sepan entonces que el Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que hace? Los padres conciliares, que son obispos, que son los encargados de custodiar santamente y transmitir fielmente, se dedican 3 años justamente a profundizar, a buscar en esos contenidos de la fe aquello que Dios ha hablado desde antiguo, ya desde incluso antes de Jesucristo, y cómo Dios nos ha ido revelando lo que es la iglesia para volver a las fuentes. Esto, el cardenal Wojtyła, posterior Juan Pablo II, justamente cuando él vuelve del concilio, porque él ya fue al concilio como padre conciliar, entonces cuando él vuelve al concilio, era obispo, cuando vuelve a su diócesis, escribe un libro, digamos así, para transmitir los contenidos del concilio a los fieles de su diócesis, ¿no? Y muy interesante porque el título que le pone a su libro, está escrito en polaco, pero lo tradujo al castellano, dice: a las fuentes de la renovación. A la fuente, es decir, la renovación de la Iglesia en el Concilio Vaticano II se ha realizado ¿cómo? Se ha realizado volviendo a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Las fuentes son la tradición y las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Es ahí. ¿Y qué es lo que ha salido? Fíjense, ¿qué es lo que ha salido de este volver a las fuentes? ¿Qué es lo que ha salido? Entonces lo encontramos en los documentos del concilio. En los documentos los padres conciliares, repito, que han elaborado esto, al final llega a las manos del Papa, y es el Papa el que con su magisterio, ¿ven? El magisterio, por eso dice todo ese paréntesis, nos actualiza toda la revelación que ha llegado hasta nosotros a través de la tradición y las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo empiezan los documentos del Vaticano II? Empiezan, el primer documento se conoce con el nombre de Lumen Gentium, ¿no? Lumen Gentium, normalmente los documentos de la Iglesia, fíjense cuánto están aprendiendo, el nombre del documento de la Iglesia, los documentos de la Iglesia, su nombre proviene de la primera frase, de las primeras palabras con las que comienza el documento. Así, y eso, por ejemplo, lo encontramos también en las Sagradas Escrituras, ¿no? Génesis, el libro del Génesis, ¿no? El libro del Génesis, que deriva de un término arameo o hebreo que se llama Bereshit. Bereshit, que significa al comienzo. Al comienzo. Y es así como comienza el libro del Génesis. Entonces la Iglesia también titula así sus documentos, tomando las primeras frases o las primeras palabras. Y el primer documento que encontramos en los documentos del Concilio Vaticano II, el primer documento, cuando cogemos los libros que están editados, que se llaman documentos del Vaticano II, el primer documento se llama justamente el Lumen Gentium, que significa luz de las gentes. Y esto es, así comienza diciendo este documento, Jesucristo es la luz de las gentes. Jesucristo, la luz de las gentes, no es la Iglesia, es Jesucristo. Y la Iglesia, sigue diciendo el documento, es en Jesucristo como un sacramento universal de salvación. Esto es lo que nos enseña el concilio. La Iglesia es, ahora lo vamos a explicar, es en Jesucristo, es como un sacramento universal de salvación. Es decir, un signo e instrumento de la unión del hombre con Dios y de la unión de los hombres entre sí. Un poco complicado, ¿no? Vamos a ir más despacio, vamos a volver, ¿no? Entonces, primero, la Iglesia es como un sacramento. Hace unos días, ya en 2 oportunidades,
he hecho referencia a lo que es un sacramento. Vamos a recordarlo. La iglesia es como un sacramento. Un sacramento es, todo sacramento tiene dos elementos. ¿Cuántos sacramentos hay en la iglesia? Todos sabemos, son 7, ¿no? No hay más, solamente 7. Y estos 7 sacramentos han sido instituidos por Cristo, los conocemos todos, ¿no es cierto? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. 7 sacramentos, no hay más. Por eso dice el concilio, la iglesia es como un sacramento. ¿En qué sentido como un sacramento? Porque igual que los sacramentos tiene 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos que tiene todo sacramento? Un elemento sensible, es decir, un signo visible o accesible a los sentidos, es un signo accesible a los sentidos, pero que por obra del Espíritu Santo, atentos, realiza algo que excede nuestros sentidos, que nuestros sentidos no alcanzan a aprehender con H intermedia, a ver si me entienden, ¿no? Es decir, y por eso me gusta a mí siempre poner el ejemplo más sencillo de todos, que es el de la misa, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo celebro la misa, cuando un sacerdote celebra la misa, quien le asiste, o él mismo, pone sobre el altar pan y vino. Y eso es pan y vino, está clarísimo que es pan y vino, ¿no es cierto? Luego, cuando dice las palabras de la consagración, atentos, ¿no? Les he dicho el otro día, es Jesucristo el que usa la voz del sacerdote, es Jesucristo, y eso hace que el Espíritu Santo descienda del cielo y convierta, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es un sacramento. El signo sensible es el pan y el vino. Yo cojo pan. Cuando yo comulgo con la sangre de Cristo, me sabe a vino, no me sabe a sangre, me sabe a vino. O sea, la materia es accesible a mis sentidos. Esa materia no cambia. Lo que cambia es el contenido que efectivamente excede mis sentidos. Yo puedo tocar el pan, puedo saborear el vino, digamos así, que ya es sangre de Cristo, o sea, ¿me entienden, no? Eso sí, es accesible a mis sentidos, pero realiza este sacramento algo que mis sentidos no pueden aprehender, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Pues bien, dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia es esto, es un signo visible. ¿En qué consiste este signo visible? Consiste en nosotros, sus miembros. Esto es el signo sensible. La Iglesia es como un sacramento, tiene un signo sensible, un elemento sensible, realiza algo que excede nuestros sentidos. ¿Qué es lo sensible de la Iglesia? Somos nosotros los cristianos, todos. Obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, ancianos, niños, jóvenes, todos. Esto es la comunidad cristiana. Eso es accesible a los sentidos de todo el mundo. Yo los veo. Pero el sacramento realiza algo que excede los sentidos. ¿Qué es lo que realiza? Esto dice el Vaticano II. Es en Cristo como un sacramento, un signo sensible, dice así, es como un sacramento, dice así, signo sensible e instrumento, medio instrumento de ¿qué? ¿Qué es lo que realiza? Universal de salvación. Es un instrumento de salvación. Dios ha fundado su iglesia para la salvación de la humanidad, para la salvación del mundo, para la salvación del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Y sigue diciendo, y con esto terminamos, es decir, es un signo, instrumento de la salvación del género humano. Fíjense, la iglesia está fundada para salvar a la humanidad y al mismo tiempo de la unidad del Dios con el hombre, que se ha unido a nosotros en Cristo, y a partir de Cristo a cada uno de nosotros, y de los hombres entre sí. Esto es el efecto de la iglesia, el efecto, lo que realiza Dios a través de la iglesia. Bien, nos quedamos aquí, ha pasado ya una hora, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo funciona esto, monseñor? Esto parece un poco raro, sí. Hoy día ha sido tal vez más teológico que pastoral. Seguiremos profundizando en esto en los próximos días, aterrizaremos esto más todavía, lo aterrizaremos más desde nuestra propia experiencia. Yo espero que les pueda ayudar. Es muy importante, hermanos, porque si no, no podremos vivir la iglesia en su plenitud, cada uno de nosotros, y estaremos siempre no solamente con ideas limitadas, sino con provecho muy limitado de todo lo que Dios me quiere dar a través de la iglesia, como miembro de la iglesia. Si yo no lo vivo en plenitud, entonces tampoco puedo recibir todos los dones y todas las gracias que Dios me quiere dar en plenitud. Muy bien, terminamos entonces este encuentro, ya habiendo concluido el tiempo de Pascua, en que hemos saludado a la Virgen María todos los días con el Regina Cheli, ¿no? Ahora volvemos a la oración que es propia de todo el tiempo ordinario, en general de todo el año litúrgico, que se hace ese paréntesis en la Pascua, rezándole junto con María y saludando a María también, junto con el arcángel Gabriel, con el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Amén. Hoy día celebramos una gran fiesta también, se han dado cuenta, la iglesia vivimos de fiesta en fiesta. Hoy día la fiesta se llama la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Entonces, Dios mediante, nos vemos a las 7 p.m. para la Santa Misa. Buenas tardes a todos.